A 50 años del golpe de 1976, nuestro compañero Jorge Elías realizó una serie de entrevistas con protagonistas directos de aquellos años trágicos en nuestro país. Los reportajes forman parte de una serie de charlas realizadas para el programa Cuarto de Hora del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, dirigido por Gabriel Salvia. Y nos ocupamos de las circunstancias políticas, sociales y de la cobertura de los medios en aquellos años. Empecemos por Carlos Malamud, historiador argentino, exiliado en 1976 en España. Es el investigador principal de América Latina en el Instituto Real Elcano. Y en su libro más reciente, Golpe Militar y Dictadura en Argentina, él habla de la defensa de la democracia y dice que no requiere batallas culturales. Lo dice desde Madrid. Si queremos historiar un proceso, hay que darle a la historia el espacio que se merece y a la memoria también el espacio que se merece, que es mucho, pero teniendo en cuenta que no son lo mismo, ni funcionan de la misma manera, ni tienen las mismas exigencias, ¿no? Y finalmente intentando utilizar las fuentes adecuadas, ¿no? Lo que ocurre que en cada caso las fuentes varían, no son las mismas, ¿no? Hacen falta aproximaciones indirectas al problema para conocer la realidad, ¿no? Pero de todas maneras, repito, objetividad, honestidad intelectual, no convertir esta discusión en algo de la política del presente, no convertir esta discusión en una batalla cultural, ¿no? Es decir, la defensa de la democracia no requiere batallas culturales. Argentina fue pionera en muchas cosas en el terreno de la justicia transicional y, sin embargo, la cantidad de heridas que siguen abiertas son muy grandes y esto dificulta encontrar, o más que encontrar, reencontrar, porque hasta fines del siglo XX lo había, un consenso bastante extendido sobre el tema de los derechos humanos y la dictadura en Argentina. Ese punto que acaba de decir Malamud, Jorge, que tiene que ver con que hay temas y hay tiempos en los cuales parecería que no hay que volver, o por lo menos no hacerlo en este contexto en el cual se apuesta a sostener, instalar y proponer una nueva batalla cultural, porque esto es historia, es una cuestión diferente a partir de las palabras de tu entrevistado, ¿verdad? No ha sido el único caso para tener en cuenta. Decíamos recién que vos hablaste, tuviste esa oportunidad enorme de poder hablar con otros referentes. ¿Cómo podemos imaginar, cómo podemos pensar qué pasaba con la vida de tantos jóvenes que habían sido detenidos, algunos podían salir, otros eran prófugos? ¿Dónde poder encontrar un refugio, una alternativa? La pregunta sería entonces, ¿qué pasaba con las delegaciones extranjeras, con el cuerpo diplomático extranjero que estaba aquí acreditado en la Argentina? ¿Cómo veían en aquel momento lo que estaba ocurriendo en Argentina? Por ejemplo, el gobierno de Italia le decía a Enrico Calamai, cónsul de Italia en Argentina durante esos años terribles, hay que llevarse bien con la junta militar. Pero la cuestión es que Calamai desafió las órdenes de su propio gobierno para salvar la vida de perseguidos políticos. Les otorgó refugio, una salida a la libertad. Cumplió funciones entre 1972 y 1977 en Chile y en Argentina. Fíjense qué países. Chile con dictadura desde el 73. 5 décadas después recuerda desde Roma aquello que llamó experiencia esquizofrénica. Y dijo, básicamente, yo no podía ser indiferente. Yo no podía ser indiferente cuando delante de mi despacho, de mi mesa, llegaba un chico que él me decía, y yo sabía que era verdad, que si lo echábamos del consulado lo atrapaban, lo torturaban y lo mataban. No era posible ser indiferente. No era materialmente posible. Qué posición, ¿no? Contradecir allí lo que por allí recomendaba el poder político del país de origen y luego estar aquí en el territorio, tener que contarlo, sopesarlo y decidir. Pero claro, muchas de las cosas que pasaban llegaban o no a través de los medios de comunicación.
qué pasaba con los medios de comunicación, en algunos casos intervenidos, en otros haciendo esfuerzos muy grandes por seguir comunicando. Todos recordamos lo que pasó con el diario La Opinión, donde su director, Sajón, fue detenido y fue asesinado, y donde el propio Jacobo Timerman también pasó por una experiencia en la que pensaba que una detención no iba a ser más allá de 24 horas, y sin embargo hay toda una historia para ser contada. José Ignacio López, que en algún momento llegó a ser vocero de Raúl Alfonsín, pasó por una situación muy particular con una bomba puesta en su domicilio. Hubo excepciones, hubo un año casi de trabajo del diario La Opinión, pero hubo un caso en particular, un caso que es resaltado por la tarea que desarrolló esa redacción y en particular una persona. Y estamos hablando en este caso del director del Buenos Aires Herald, Robert Cox, que denunciaba las desapariciones a riesgo de su propia vida, así como Timerman, que también lo hacía y lo publicaba, y bueno, estaba bajo la mira de Ramón Camps, en ese momento jefe de la policía bonaerense, cuya primera pregunta, después de detenerlo, 20 personas lo detuvieron a Timerman, fue: ¿usted es judío, verdad? Bueno, esa fue la primera pregunta, o la primera parte del interrogatorio, por decirlo de algún modo, porque lo secuestraron y lo torturaron. Pero hablábamos de Robert Cox, del director del Buenos Aires Herald, un diario pequeño de lengua inglesa, que se suponía que no iba a tener tanto predicamento, sin embargo sí lo tuvo, y Cox también lo pagó con la salida del país después de unos años junto con su mujer y con su familia. Su hijo, David Cox, que también es periodista, está radicado en Atlanta, en Estados Unidos, y volcó en un libro que se titula Guerra Sucia, Secretos Sucios, no solo la biografía de su padre, sino la crónica de un hombre que decidió simplemente hacer su trabajo cuando el resto miraba hacia otro lado. Mi padre estaba constantemente en peligro, decía, o me dijo, y claro, lo acusaban de comunista por un lado y de agente de la CIA por el otro. Fue dramático. Como hijo también lo entrevisté a mi padre, porque también cuando era mucho más joven en esa época, tenía 20 años, quería saber exactamente lo que él estaba sintiendo. Pero fue un viaje, digamos, al infierno, porque tenía que volver a entender todo, y como una especie de rompecabezas, ¿no? Poner las piezas para entender la historia tanto de la familia como de la Argentina. Y quizás el hecho de que él estuviese yendo a las embajadas, haciendo preguntas, tratando de entender y yendo a todos los lados como periodista objetivo, quizás le dio una cierta inmunidad en ese sentido, porque él estaba buscando la verdad. Entonces no creo que se tiraba para un lado o para el otro. Es decir, hay que acordarse que él estaba en contra de la violencia tanto de la guerrilla como de la violencia de la dictadura, ¿no? Eran de los dos lados. Creo que lo que más sorprende a mí y al mundo es un poco cómo logró lo que hizo, y todavía a mí me sorprende eso. Porque él entraba tanto a hablar con Macera y decirle dónde están los desaparecidos, a Arguindegui, ¿no? Y hubo una grabación que yo en su momento la divulgué, donde él no se acordó que tenía la grabación grabada, y él lo está maltratando a Arguindegui, diciendo ¿dónde están los periodistas desaparecidos? ¿Dónde están las personas desaparecidas? Creo que esa inocencia de entrar en un lugar donde era el infierno, donde había diablos, y entrar quizás con ese acento inglés, quizás no sé, quizás había un cierto respeto por parte de los militares, quizás, o que no entendían cómo era este hombre que venía, entraba y preguntaba así. Yo creo que es muy difícil saber, pero también creo que hubo ciertas condiciones que nos ayudaron en el sentido de la suerte, ¿no? De que, como te comentaba, que a mi madre la trataron de secuestrar, a mi padre también le mandaron amenazas, y ciertas condiciones ayudaron a que no sucediera. Sé que en un momento la embajada de Gran Bretaña trató de ayudarlo a mi padre. O sea, hay cartas del embajador diciendo cualquier cosa que necesitas, estamos acá. Y quizás también había cierta
deseo de algunos gobiernos de favorecer a los derechos humanos. Entonces, quizás esas condiciones, siendo un diario inglés, ayudaron. Pero mi padre estaba constantemente en peligro y a mí me sorprende de que no nos haya pasado lo que le pasó a mucha otra gente. Más allá de que recibimos amenazas y tuvimos momentos muy, muy difíciles, ¿no? ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. Embarazada, ¿dónde están los bebés? Saber dónde están, no que los liberen. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Este es el video del periodista holandés Jan van der Putten, que había venido como enviado a cubrir el Mundial 78, pero mientras la Junta alentaba a ir a la cancha a ver a la selección nacional con el equipo de Polonia, van der Putten eligió ir a otro lugar, exactamente allí, a la Plaza de Mayo, Jorge. Jan van der Putten llegó al país para comprobar las denuncias que le habían llegado a Caracas, donde vivía. No le importaba el Mundial, él dice, yo nunca fui cronista deportivo. Y mientras Argentina se hundía en ese grito de gol y el régimen militar intentaba utilizar el campeonato como un inmenso telón para ocultar el horror de los desaparecidos, este periodista holandés decidió romper el guión. Tuvo la audacia de darles micrófono a las madres de Plaza de Mayo y apuntar a Europa, donde la Junta Militar quería tener buena imagen, te pueden imaginar. Uno como periodista dijo, no tiene que tener miedo, pero debe ser cuidadoso y no buscar el peligro, porque a veces el peligro te busca a vos. Lo dice desde los Países Bajos, donde reside. No pensé mucho en el riesgo en este momento. Simplemente porque toda la atención estaba en el Mundial. Un colega mío, también holandés, había entrevistado las madres una semana antes, el 1 de junio, ¿no? El 78, cuando comenzó, sí. Que toda Argentina estaba allí, entonces no había grandes problemas, pero él trabajaba por la prensa escrita y yo, por esta ocasión solamente, trabajaba para un equipo de televisión cuyo director conocí, pero había especialmente llegado para el Mundial, mientras yo vivía en América Latina. Para mí era, bueno, como viajaba siempre, otro viaje más, pero solamente a un país en que tenía muchos recuerdos horribles, vamos a decir, ¿no? Y el director de este equipo de televisión me invitó para entrevistar a las mujeres, probablemente porque yo era el único que hablaba un poco español. No, no hablaba bien en ese entonces. No. Así que yo hice el trabajo y también porque sabía de las madres. Había seguido en Venezuela a través fundamentalmente de exiliados argentinos que vivían allí, casi todas las noticias sobre lo que pasaba en Argentina, y que desde el 77 las madres estaban demostrando que no encontraron en ninguna parte nadie que quería escucharla. Entonces comenzaron con esta acción. Creo que dura hasta el día de hoy, ¿no? Todavía increíble. Bien, entonces hice esta cosa como un trabajo extra al lado de mis cosas de radio. Todo tuvo un cierto impacto porque al final fuimos amenazados de muerte. Y bueno, esa es otra historia. Jan van der Putten, allí el periodista holandés que se supone ingresó a la Argentina para cubrir un mundial, y lo que hizo fue cubrir lo que de verdad pasaba en el país. Marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. 4 sectores, 4 actores. Un argentino intelectual en el exilio en España, más allá de los muchos que se quedaron aquí, y
y pudieron vivir para contarla, el hecho de tener colegas extranjeros, el rol de los medios de comunicación. Se estima que son alrededor de 200 los periodistas argentinos detenidos y desaparecidos. El horror de no saber dónde, aunque el tiempo permite saber cómo en algunos casos. Niños que todavía caminan por las calles sin saber cuál es su nombre. Violación a la Constitución Nacional, al régimen democrático. Jorge, algunos de los aspectos que a 50 años del golpe, en momentos en los cuales a veces alguien se pregunta ¿qué es la vida en democracia? Me parece que es bueno poner en valor, traerlos a la mesa y mostrarlos un día como hoy. 50 años de la noche más larga de Argentina. Aquel 24 de marzo no solo se quebró el orden institucional, también se instauró un silencio que pretendía ser eterno, como le ocurrió a Malamud, como le ocurrió a Calamay, el diplomático extranjero, cónsul italiano, como le ocurrió a Cox, director del Buenos Aires Herald, o como Jan van der Putten, que daba su testimonio, esa valentía, eso de no taparse los ojos en medio de la oscuridad. Fue lo que ocurrió con estas 4 personas, estos 4 entrevistados que justamente nos demuestran que ningún silencio es eterno. Y para seguir hablando de este tema y sobre las reacciones de la política frente a